Primeramente, muy buenas tardes, sean bienvenidos. Mi nombre es Kenneth Mejía y nosotros somos el grupo número 2. El grupo número 2 lo conforma su servidor, Kenneth José Mejía Torres, y mis compañeras Alejandra Ereli García y Heidi Vanessa Márquez. Bueno, primeramente vamos a hablar acerca de qué es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Muy bien. Es un sistema regional de promoción y protección de derechos humanos y está compuesto por dos órganos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es mejor conocida como la CIDH o Comisión, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la Corte IDH, los cuales monitorean el cumplimiento por parte de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, OEA, con sus obligaciones contraídas. Muy bien, ¿cuál es la función de la Comisión? La función de la Comisión es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en América. La Comisión ejerce una función que es a través de la realización de visitas a los países, actividades o iniciativas temáticas. La preparación de informes sobre la situación de derechos humanos en un país o sobre una temática particular. La adopción de medidas cautelares o solicitud de medidas provisionales a la Corte IDH y el procesamiento y ciertos análisis de peticiones individuales con el objetivo de determinar la responsabilidad internacional de los estados por violaciones a los derechos humanos y emitir las recomendaciones que estos consideren necesarias. Las peticiones individuales que examina la Comisión pueden ser presentadas por personas, grupos de personas u organizaciones que aleguen ciertas violaciones o violaciones de los derechos humanos que se encuentran garantizados dentro de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, o mejor conocida como la Declaración Americana, la CADH o la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados interamericanos de derechos humanos. ¿Cómo se puede llevar un caso ante la Corte IDH? Sí, para que la Comisión pueda examinar una petición deben haberse agotado todos los recursos judiciales internos que de conformidad con la legislación vigente en el estado de que se trata. Solo los estados partes y la Comisión pueden someter un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las personas no pueden acudir directamente a la Corte IDH y deben primero presentar su petición ante la Comisión y completar los pasos previstos ante esta. Primero se deben llevar esos casos ante la Comisión. La Comisión evalúa si es meramente necesario transmitirlo a la Corte. ¿Qué significa agotar los recursos judiciales internos? Bueno, significa que las personas que quieran presentar una petición ante la Comisión deben intentar previamente ante los tribunales nacionales y que estos decidan sobre la situación que denuncien. Ya una persona que ya agotó los recursos internos cuando el Poder Judicial emitió una decisión ya de última instancia. En caso de no ser posible agotar los recursos internos, se tendrá que explicar las razones, ya que la regla del agotamiento previo de los recursos internos puede admitir excepciones. Sistema de peticiones. Muy bien, el sistema de petición individual es una de las principales funciones de la CIDH en cumplimiento de su mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, establecidos en el artículo 106 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, y esta comprende los procedimientos creados a través de los instrumentos interamericanos que facultan a la CIDH conocer denuncias de violaciones de derechos humanos. Entre estos instrumentos, pues resaltan la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los protocolos y convenciones especializadas, así como la Carta Democrática Interamericana. Muy bien. El reglamento de la Comisión describe el procedimiento aplicable a peticiones y casos, el cual abarca 4 etapas. El primero es el estudio inicial. Posteriormente, la admisibilidad, fondo y seguimiento de cumplimiento de recomendaciones. Con relación a los estados que aceptan la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, tras la adopción de un informe final,
Sobre el fondo y en función del grado de cumplimiento de las recomendaciones, la comisión decide si se somete el caso a la jurisdicción del mencionado tribunal o si se publica el informe de fondo en su informe anual. Para que el sistema de petición individual se encuentre eficaz, se requiere que todas las posibles víctimas de violaciones de derechos humanos puedan acceder a la comisión de una forma más sencilla y más rápida. Que ambas partes tengan el derecho de presentar sus puntos de vista en cada una de las etapas del proceso. Que la decisión de la comisión sea meramente oportuna y que el cumplimiento de estas recomendaciones por parte de los estados concernidos sea de forma efectiva. Mediante la presentación de una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, las personas que han sufrido violaciones a sus derechos humanos pueden obtener ayuda. La comisión investiga la situación y puede formular recomendaciones al Estado responsable para que se restablezca el goce de los derechos en la medida de lo posible, para que hechos similares no vuelvan a ocurrir en el futuro y para que estos hechos ocurridos se investiguen y se reparen. Muchas gracias por su atención. Ahora los dejo con mi compañera Alejandra. Hola, mi nombre es Alejandra García y hablaré sobre el sistema de peticiones y casos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos procesa las peticiones en 3 etapas: evaluación inicial, admisibilidad y fondo. En ciertas circunstancias, la Comisión puede referir el caso a la Corte. Tras recibir una petición, el registro de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión remite acuse de recibo al peticionario y asigna un número a la petición. El registro toma una de 2 decisiones: abrir la petición a trámite o cerrar el archivo sin más análisis. Y si la información proporcionada es insuficiente, el registro puede solicitar información adicional al peticionario. En esta etapa, la comisión depende solo de la información que el peticionario ha brindado. Hasta este momento, el Estado no tiene parte y no es parte y no participa. Si la petición es abierta a trámite, la petición y las pruebas son enviadas al Estado para su respuesta u observaciones que debe hacer en un plazo de 3 meses. A partir de este paso, la comisión puede intentar una solución amistosa entre el Estado y el peticionario. Los comisionados consideran las posiciones del Estado y del peticionario sobre la petición y pueden tener audiencias o reuniones para obtener información adicional. La comisión publica su decisión sobre la admisibilidad y la envía al Estado y al peticionario. Si esta es admitida, se le otorga un número de caso y pasa a la etapa de fondo. Tanto el peticionario como el Estado tendrán 4 meses para presentar argumentos sobre el fondo y podrán agregar información adicional por escrito o en audiencias o reuniones. Los comisionados deciden si el Estado es responsable o no de la violación de los derechos humanos. Si la comisión establece que hubo una violación, prepara un informe sobre el Estado deberá reparar la violación y prevenir. El Estado deberá reparar la violación y prevenir que esto vuelva a suceder. El Estado tendrá un periodo de 3 meses para demostrar su conformidad con las objeciones o recomendaciones. De otra manera, la comisión publica el informe de fondo y remite el caso a la Corte Interamericana. Buenas compañeros, mi nombre es Heidi Márquez, les vengo a hablar sobre las relatorías temáticas de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Empezó a crear la relatoría de temáticas con el objeto de brindar atención a ciertos grupos y colectividades que se encuentran especialmente expuestas a violaciones de derechos humanos por su situación de vulnerabilidad y por la discriminación histórica de la cual ha sido objeto. La finalidad es fortalecer y sistematizar el trabajo de la propia Comisión Interamericana en temas concretos, estimulan la conciencia de los derechos humanos. En la primera relatoría sobre los derechos de los pueblos indígenas, el objeto de la relatoría sobre los derechos de pueblos indígenas es brindar atención a los pueblos indígenas de América que se encuentran especialmente expuestos a violaciones de derechos humanos por su situación de vulnerabilidad y de fortalecer, impulsar y sistematizar el trabajo de la propia Comisión Interamericana en el área. La segunda relatoría
es sobre los derechos de las mujeres. Esta sirve para crear conciencia sobre la necesidad de adoptar nuevas medidas para garantizar que las mujeres puedan ejercer sus derechos básicos, formular recomendaciones específicas que fomenten el cumplimiento por parte de los estados de sus obligaciones prioritarias de igualdad y no discriminación, promover mecanismos que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ofrece para proteger los derechos de las mujeres. La tercera relatoría es sobre los trabajadores migratorios y miembros de las familias. Sirve para brindar una mayor atención a los derechos humanos de las personas migrantes y sus familias, así como los de los desplazados internos. La protección y promoción de los derechos humanos de otros grupos de personas en situación de vulnerabilidad en el contexto de la movilidad humana también ha sido uno de los principales focos de trabajo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde sus orígenes como consecuencia de la migración forzada de cientos de miles de personas que tuvieron que huir o abandonar sus hogares. La cuarta relatoría especial para la libertad de expresión, esta tiene como fin estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático. La quinta relatoría habla sobre los derechos de la niñez. El fin es respetar y fortalecer los derechos humanos de los niños y niñas y los adolescentes en las Américas. La Comisión colabora en el análisis y evaluación de la situación de los derechos humanos de los niños, las niñas y los adolescentes. La sexta relatoría habla sobre la defensora y los defensores de los derechos humanos. A través de distintas áreas le da seguimiento a la situación de todas las personas que ejercen la labor de defensa a los derechos humanos en la región, incluyendo la situación de los operadores de justicia. La sexta relatoría, la séptima, habla sobre los derechos de personas privadas de libertad. Esta realiza las visitas a los estados, promueve los mecanismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a fin de proteger los derechos de personas privadas de libertad y preparar informes que contienen recomendaciones especializadas dirigidas a los estados miembros de la OEA a fin de avanzar en el respeto de las garantías de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. La octava relatoría es sobre los derechos de las personas afrodescendientes y contra la discriminación racial. Esta relatoría recibió la responsabilidad de dedicarse a estimular, sistematizar, reforzar y consolidar la acción de la Comisión Interamericana respecto de los derechos de las personas ascendientes africanas y contra la discriminación racial. Objetivos principales de la relatoría incluyen trabajar en los estados y generar conocimiento con respecto a las obligaciones de los estados de respetar los derechos humanos de los afrodescendientes y la eliminación de toda forma de discriminación racial. La novena relatoría es sobre las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersexo. La significativa decisión de establecer esta relatoría refleja el compromiso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por fortalecer y reforzar su labor en la protección, promoción y monitoreo de los derechos humanos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, transexuales e intersex en la región. Y la relatoría número 10, esta es sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, creadas para fortalecer y profundizar su trabajo de defensa y protección de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales en las Américas. La relatoría número 11 nos habla sobre los derechos de las personas mayores. Esto es de mucha importancia porque la protección de los derechos de las personas mayores en la región insta a los estados, a los miembros de la OEA, a firmar y ratificar la Convención para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores como parte del esfuerzo por universalizar el sistema interamericano. La relatoría número 12 habla sobre las temáticas de las personas con discapacidad. Esta tiene como objetivo visibilizar los desafíos y violaciones que en materia de derechos humanos enfrentan estas personas en las Américas. Asegura la efectiva promoción y protección de los derechos que ellos tienen a través de los diversos mecanismos propios del sistema interamericano. También ahora quiero hablarles sobre las medidas cautelares y su importancia para la protección de los derechos humanos en las Américas.
se fundamenta en el artículo 106 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Durante más de 3 décadas, la gran mayoría de los estados ha reconocido y aceptado la facultad de la Comisión para solicitar la adopción de medidas cautelares. Así ha expresado su voluntad de cumplir con lo requerido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde que las medidas cautelares fueron incluidas en el reglamento de la Comisión, han demostrado que es una herramienta muy efectiva para la protección de los derechos humanos, porque ha permitido salvaguardar los derechos a la vida, a la integridad personal de miles de personas. Un impulso genuino para fortalecer el sistema interamericano que sea congruente con las obligaciones internacionales de los estados. Debe de reivindicar el valor vinculante de las medidas y descartar interpretaciones que hagan ilusoria su capacidad de protección. Con relación al objeto jurídico y al alcance de las medidas cautelares, actualmente, al momento de otorgar las medidas cautelares, la Comisión notifica a los peticionarios y a los estados de las medidas mediante una comunicación escrita que no tiene un detalle de las consideraciones de hecho y de derecho que la Comisión Interamericana de Derecho ha valorado a la hora de tomar decisión de ordenar las medidas. Adicionalmente, en su informe anual publica un breve resumen de cada uno de los casos los cuales decidió otorgar las medidas cautelares. Las discusiones sobre hecho y derecho y las consideraciones para su otorgamiento reposan en la documentación interna de la Comisión. La fase solución amistosa. El mecanismo de las soluciones amistosas se encuentra previsto en el artículo 48 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 40 del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En estos artículos se establece que la Comisión en cualquier etapa del examen de una petición o caso se pondrá a disposición de las partes por iniciativa propia a la solicitud de cualquiera de ellos, para iniciar un proceso de diálogo que permita a los estados y a las presuntas víctimas de violaciones de derechos humanos entrar en negociaciones con el fin de llegar a una solución amistosa del asunto, fundada en el respeto de los derechos humanos establecidos en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la Declaración Americana y otros instrumentos que también son aplicables. Este proceso inicia y concluye con el consentimiento de ambas partes, generando espacios para la adopción de una gran variedad de medidas para las víctimas, además de brindar la oportunidad para que se adopten medidas con amplios efectos y cambios en la sociedad a favor del respeto de los derechos humanos. Luego de que las dos partes comuniquen por escrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que están interesadas en iniciar un proceso de solución amistoso, la Convención Interamericana de Derechos Humanos facilita el proceso trasladando la información escrita entre las partes y solicitando observaciones. Es importante resaltar que durante todo este proceso de soluciones amistosas, la Comisión tiene un papel activo en promover, brindar asesoría a las partes sobre el mecanismo y facilitar el diálogo. Sin embargo, las partes pueden celebrar reuniones de trabajo en sus países de origen con o sin participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la presencia de la CIDE en el marco de su periodo de sesiones o visitas de trabajo en los países. Muchas gracias. Buenas noches.